mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Llegó un tiempo muy especial, llegó el tiempo de escuchar la voz de Dios, llegó el tiempo de escuchar la palabra del Señor que nos llena, que nos fortalece, que nos consuela, que nos afirma. Vamos a escuchar en esta noche la voz de nuestro Dios con atención, y el instrumento que va a estar usando nuestro buen Dios es nuestro hermano Juan Manuel Mesa allá en los Estados Unidos. Un gran abrazo, Juan. Que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Un abrazo para ti, para tu esposa y para tu familia. Te dejamos en tu tiempo. Hola hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén bien todos. Nos da mucho gusto, Valentina y a mí, estar con ustedes esta noche. Habíamos estado en varias de las reuniones de oración. Hemos estado en varias de las reuniones de oración. Cada vez que podemos nos conectamos aquí con ustedes. Y bueno, estamos muy contentos de esta noche de estar aquí con muchas caras que conocemos, con muchos amigos que conocemos. Les mandamos un abrazo a todos, a los exiliados de Venezuela que están en Chile, a los venezolanos de la diáspora. Les mandamos un gran abrazo también, hermanos, a mis paisanos de México que están aquí conectados. Los veo donde quiera que voy, a cualquier sala, andan ahí cazando salas de Zoom, pero gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que buscamos las cosas espirituales. Gracias a Dios por eso. Y estamos contentos de estar aquí esta noche, hermanos, para reflexionar de la palabra de nuestro Dios. Ha sido un tiempo difícil, ¿verdad? Usted sabe que ha sido un tiempo diferente en muchos aspectos y es muy importante mantenernos alimentados de la palabra de nuestro Dios. Esta noche vamos a reflexionar en un salmo y es el Salmo 150. Quiero que me acompañe allá, por favor. Salmo 150, acompáñeme en su Biblia. Vamos a reflexionar unos breves minutos en este salmo y vamos a leerlo juntos. Salmos, capítulo 150. Salmo 150. Déjenme leerlo una vez y vamos a hacer algunos comentarios de este salmo. Es muy importante y muy importante para nuestras vidas espirituales también, hermanos. Salmo 150 dice: Aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento. Alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza. Alaben a Dios con sonido de trompeta, alábenlo con arpa y lira, alaben a Dios con pandero y danza, alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta, alaben a Dios con címbalos sonoros, alaben con címbalos resonantes, todo lo que respira, alaba al Señor. Aleluya. Varias cosas, hermanos, sobre este salmo. Yo creo que este es uno de los salmos, yo creo que de los 150 salmos, hermanos, que tenemos en el libro de los salmos, este es el más mal interpretado que hay. Es uno de los salmos, si no es que el salmo más mal usado que tenemos de todo el Salterio. Y es muy importante, hermanos, entenderlo bien, hacerle justicia y entender el gran mensaje teológico y espiritual que el salmista tiene en estos versículos para nosotros como cristianos. Es muy importante entenderlo. Y una de las primeras preguntas que nos hacemos, hermanos, es: ¿por qué el libro de los Salmos, que en su mayoría son oraciones de lamento, termina con un salmo de alabanza? Usted sabe que la mayoría de los salmos, hermanos, son oraciones de lamento y que tuvieron un gran uso en el exilio y en el post-exilio. Eran grandes oraciones de lamento utilizadas por el pueblo judío en el exilio y en el post-exilio. Y si el libro de los Salmos ayudaron mucho a navegar entre los tiempos difíciles a los judíos, por eso les llaman oraciones de lamento. Es muy interesante cómo el último de los salmos, hermanos, el último de los salmos no es una oración de lamento, pero es un salmo de alabanza.
es un salmo de alabanza. ¿Y por qué? Bueno, hay una gran conexión teológica, hermanos, entre el sufrimiento y la alabanza. Hay una gran conexión, y eso es una de las cosas que quisiera que reflexionáramos en esta noche. Hay una gran conexión en el mensaje bíblico y espiritual entre el sufrimiento y la alabanza. ¿Sí? Este es un libro hecho para el lamento y termina con un salmo de alabanza. Por ejemplo, Santiago, hermanos, nos habla, en el versículo 13 dice, si está contento, cante alabanzas. Si está triste, llame a los ancianos para que oren por usted, ¿verdad? Hay una gran conexión, y este versículo nos muestra, hermanos, cómo hay esa gran conexión, ¿verdad? Hay esa gran conexión entre el sufrimiento y la alabanza. ¿Sí? Todo lamento debe terminar en alabanza, hermanos. Toda expresión de sufrimiento debe terminar en alabanza. Y este es uno de los mensajes que todo el libro de los Salmos nos quiere mandar a nosotros, ¿verdad? Después de las oraciones de lamento, todo tiene que terminar en alabanza. Quizás si pudiéramos titular nuestra reflexión de esta noche de alguna forma, la reflexión la titularíamos todo debe terminar en alabanza, o todo lamento debe terminar en alabanza, o todo sufrimiento debe terminar en alabanza, porque esa es la verdadera invitación, hermanos, del Salmo 150, que de nuevo ha sido súper mal usado, súper mal interpretado y súper mal entendido. Y la razón por la que este Salmo se encuentra aquí, ¿verdad?, tanto de unas partes como de otras partes, ha sido mal usado el Salmo 150. Yo he escuchado, y estoy seguro que usted también hemos escuchado comentarios como, este Salmo no debería estar aquí, ¿verdad? O como una licencia para cierto tipo de estilo del servicio de adoración. Y este salmo está aquí, hermanos, y es muy importante, y es palabra de nuestro Dios, amén, es palabra de Dios este salmo, y está aquí con el propósito de que entendamos de que toda lamento, todo sufrimiento, todo tiempo difícil debe terminar en alabanza, ¿verdad? Y ojalá que nosotros, hermanos, como iglesia, que hemos pasado este tiempo difícil y este tiempo diferente, terminemos alabando a nuestro Dios. Hay 4 cosas, hermanos, que el texto nos enseña. Hay 4 cosas que el texto nos enseña. Nos enseña dónde alabarlo. Segundo, por qué alabarlo. Tercero, cómo alabarlo. Y cuarto, quiénes deben alabarlo. ¿Verdad? O sea, nos enseña todo sobre la alabanza a nuestro Dios. Fíjese bien cómo en la palabra, en el idioma original y aquí en nuestro idioma, en el castellano, no utiliza la palabra adoración. No está hablando de la asamblea. Está hablando de la vida. Se fijan en eso, está hablando del corazón, hermanos. Y nos enseña 4 cosas: dónde alabarlo, por qué alabarlo, cómo alabarlo y quiénes deben alabarlo. Mira, en primer lugar, en dónde alabarlo, dice el versículo 1, aleluya, alaben a Dios en su santuario, pero no solamente en el santuario, diríamos hoy, alaben a Dios con la iglesia, en la asamblea. No solamente ahí, sino alábenlo en su majestuoso firmamento, o sea, alaben a Dios dentro del santuario y fuera del santuario, en todas partes donde Él está. ¿Sí? Entonces necesitamos aprender a adorarlo, hermanos, como iglesia, alabarlo como iglesia y fuera de ella. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que alabar a nuestro Dios como iglesia y también a cada paso que damos, cada vez que respiramos, ¿verdad? Si usted trabaja poniendo tornillos, cada tornillo que usted atornilla, valga la redundancia, eso debe traer alabanza a nuestro Dios. Si usted trabaja como médico, en cada procedimiento usted alaba a Dios. Si usted trabaja como constructor, en cada pala de cemento que echa por ahí, eso alaba a Dios. Tenemos que aprender a alabar a Dios en su santuario y fuera del santuario. Segundo, ¿por qué alabarlo? Y dice aquí el versículo 2, alaben a Dios por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Fíjese, 2 cosas. Alabamos a Dios, ¿por qué? Ya vimos en dónde, fuera y dentro del santuario. En dónde, fuera y dentro del santuario. ¿Por qué? Por lo que ha hecho. Pero no solamente por lo que ha hecho, hermanos. Fíjese, detengámonos aquí un momento y reflexionemos, hermanos, cómo muchas veces adoramos únicamente a Dios por lo que ha hecho. Y el versículo 2 es una invitación a no solamente alabar a nuestro Dios por lo que ha hecho, alabarlo por quién es Él. ¿Se fijan, hermanos? Alabar a Dios no solo por lo que ha hecho,
Alabarlo por quién es Él, dice el versículo 2, alaben a Dios por sus hechos poderosos. Pero alábenlo también, verso 2, según la excelencia de su grandeza, hermanos. Nosotros como cristianos necesitamos aprender a alabar a Dios o recordar que tenemos que alabar a nuestro Dios, no solamente por lo que hace, sino por la sencilla pero poderosa razón de quién es Él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que necesitamos reflexionar en su grandeza. Dice el versículo 2, alaben a Dios por la excelencia. Fíjense la frase, hermanos, la excelencia de su grandeza. Dios, porque si alabamos a Dios por solamente lo que hace, Dios no siempre va a hacer las cosas como yo quisiera, hermanos. No siempre va a hacer lo que yo le pido. Alabamos a Dios por quién es Él, hermanos. Él es grande, dice aquí, su grandeza es excelente, es excelsa, por su excelencia, por la excelencia de su grandeza. Hermanos, ahorita estábamos orando por hermanos que están enfermos y me gustó mucho que hicimos una oración aparte por hermanos que por consuelo, porque han perdido seres queridos. Entonces, fíjese, tenemos 3 tipos de personas enfermas esta noche. O personas que han luchado con todo esto del COVID. 3 tipos de personas. 1, los que se han recuperado, gloria a Dios, hermanos, por ellos. 2, los que están enfermos. Y 3, quienes no se han recuperado. Quienes no se pudieron recuperar y partieron de este mundo. ¿Y sabe qué? Dios sigue siendo grande. Dios sigue siendo grande, hermanos. Su grandeza no depende de lo que hace, o por cómo nosotros percibimos lo que hace y lo que no hace. Alabamos a Dios por sus poderosos hechos, versículo 2, pero alabamos a Dios, hermanos, por su grandeza. No siempre, hermanos, Él va a hacer las cosas y que yo lo considero, que nosotros lo consideramos como a nuestro favor. Pero Él es grande y siempre lo va a hacer. Y no podemos decir Dios es grande solamente cuando percibimos que Él está haciendo las cosas a nuestro favor. Nos salen las cosas bien, hermanos, y decimos, gracias Dios, tú eres grande, hermanos, pero aún cuando no salen las cosas como queremos, Dios, gracias porque tú eres grande. Dios no deja de ser grande, hermanos, cuando las cosas no salen a nuestro favor. ¿Verdad? ¿Por qué alabarlo? Por lo que ha hecho, pero sobre todo por quién es Él. Tercero, ¿cómo alabarlo? Y dice el versículo 3, alaben a Dios con sonido de trompeta, alábenlo con arpa y con lira, con pandero, con danza, con instrumentos de cuerda y de flauta. Y aquí entramos en un problema. ¿Qué quiere decir esto el salmista? Yo quiero explicárselo esta noche o recordárselo esta noche. No, yo sé que ustedes lo saben. Solo que lo recordemos juntos, hermanos. ¿Qué quiere decir el salmista con todo esto? Bueno, varias cosas, hermanos. Estos instrumentos musicales que se mencionan aquí son todos los instrumentos musicales o los únicos instrumentos musicales que eran más populares en el contexto judío. Y segundo, eran los que se utilizaban para ciertas alabanzas. Eran los que se utilizaban para ciertas alabanzas. Segundo, cada hombre que tenía a cargo tocar uno de estos instrumentos, solo tocaba uno de ellos. No había alguien como hoy en día que tocaba varios instrumentos. Y que podía saber varios. En este tiempo, hermanos, en este contexto, cada hombre tocaba un instrumento. Y tercero, nunca se tocaban juntos, no había bandas, hermanos, no había orquestas como hoy, ¿verdad? Nunca se tocaban juntos. Siempre se tocaba cada instrumento de forma individual. Lo cual, estos 3 puntos nos hacen entender, hermanos, que el autor de este salmo no está hablando de una invitación a la adoración en la asamblea o de un estilo de adoración. El salmista está diciendo, en pocas palabras, vamos a adorar a Dios con todos nuestros componentes. ¿Se fijan, hermanos? Y este es un mensaje que cuando nosotros ignoramos el Salmo 150, ignoramos una cosa muy importante, un punto espiritual muy importante para nuestra vida. El cristiano debe aprender a alabar a Dios con todos sus componentes. ¿Está hablando de un estilo de adoración en la asamblea? Por supuesto que no, está hablando de nuestra vida. Juan Mesa, yo necesito aprender a alabar a Dios con todos mis componentes de vida, con mi respirar, con mis manos,
con mi actuar, con mi caminar. Ese es el mensaje verdadero, hermanos, que está diciendo aquí el salmista. El cristiano necesita aprender a alabar a Dios con todos sus componentes. ¿Cómo alabarlo? Con todos sus componentes, con todo mi ser, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo mi espíritu. Ese es el mensaje de estos versículos. Y último, ¿quiénes deben alabarlo? Versículo 6. Todo lo que respira, alaba al Señor. Todos alabamos al Señor, hermanos. Todos alabamos al Señor. Entonces, ¿en dónde alabarlo? En todo lugar. ¿Por qué alabarlo? Por todo. ¿Cómo alabarlo? De todas las formas y con todos los componentes. ¿Quiénes deben alabarlo? Todos. Usualmente, hermanos, aquí en el libro de los Salmos, cada sección de Salmos de Lamento termina con un salmo de esos salmos que se conocen como salmos halal, los salmos de aleluya. Y si usted ve cómo está acomodado el material aquí en el libro de los Salmos, se va a ver que cada salmo, cada sección de los salmos de lamentos termina con uno de estos salmos de aleluya, de alabanza. Y así eso debe reflejar nuestra vida, hermanos. Que cada sección difícil de nuestra vida debe terminar en un tiempo de alabanza. Que cada situación difícil, que cada temporada difícil, como esta que estamos viviendo, hermanos, debe terminar en un periodo de alabanza. Quizá los periodos difíciles pueden durar meses, años o décadas, pero siempre debemos terminar en la alabanza. Toda oración debe terminar en la alabanza, hermanos, aunque sea la oración por lamento, nos estamos lamentando por la tristeza. ¿Por qué debe terminar la alabanza? Porque vamos a encontrar el consuelo. Sea el lamento por enfermedad, porque vamos a encontrar sanidad, o porque nos hemos de ir a la casa de nuestro Padre. Y en ambas situaciones alabamos al Señor por eso. Sea porque nos estamos confesando por el pecado, va a terminar esa situación en alabanza porque vamos a encontrar el perdón y la gracia del Señor. Entonces, toda situación difícil termina en alabanza. Todos los factores de la vida, hermanos, buenos y malos, o los que podemos nosotros percibir como malos, incluso el sufrimiento, siempre nos va a llevar a la misma puerta: la alabanza a nuestro Dios. Que este tiempo, hermanos, nos haga adoradores fuertes, personas que alaban en todo momento. Usted dice, ¿cómo? Recuerde las 4 preguntas. Y de nuevo, esta poesía, este cántico, nos habla más de nuestra vida personal, ¿verdad? Y usted sabe cómo se ha mal utilizado este salmo en muchas ocasiones, en muchos círculos, en muchos entornos. Pero esto es lo que verdaderamente el salmo nos quiere decir, ¿verdad? Y por eso, después de una larga sección, hermanos, de salmos del exilio, desde el 120, después de una larga sección de salmos del exilio, termina con una gran alabanza, porque así debe terminar el sufrimiento, hermanos, en alabanza a nuestro Dios. ¿Dónde alabarlo? Dentro y fuera del santuario. ¿Por qué alabarlo? Por todo lo que Él ha hecho, pero también por todo lo que Él es. ¿Cómo alabarlo? Con todos nuestros componentes, con todo nuestro ser. ¿Quiénes deben alabarlo? Nadie debe quedarse sin alabarlo. Ojalá, hermanos, que el sufrimiento y los tiempos difíciles no nos lleven lejos de Dios, que nos lleven a alabarlo. Que Dios me los bendiga en esta noche. Un gusto estar con ustedes. Bendiciones y abrazos del Señor.